hermanas, bienvenida mi hermana Patricia Burgos, el hermano Jorge Gómez que está por allí al ladito. Señor le bendiga, muy bien. También Estelita Gracias. Camacho, bendiciones a la hermana Estrellita. Estelita en Palmira. Y está Gina con nosotros, se me fue Gina, que está en Barranca Bermeja. Amén. Bueno, contentos, alegres, dichosos, felices, llenos de vida, porque una vez más podemos reunirnos, una vez más podemos estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Así como venimos hace ya más de 4 años y unos meses, estamos estudiando la Biblia diariamente, acuciosamente. Estamos desde Génesis, ya vamos en las mañanas en Segundo de Reyes, capítulo 10. Hoy estuvimos terminando el capítulo 10 y en las noches estamos estudiando el Nuevo Testamento. Estamos también en una clase de historia, de geografía. Y hoy pues, mientras llegan las personas, aprovechemos unos 5 minuticos para darle que llegue el resto de personas. Quiero invitarlos a todos para que vayan a YouTube y en el canal de YouTube David Menco Zafra puedan ustedes, ¿cómo se dice? Inscribirse si quieren o ver los diferentes estudios que estamos haciendo de la palabra, ¿ven? Ver los diferentes temas y también los capítulos que hemos estudiado. Bueno, para mí es un honor, es un gozo tener en esta noche a personas muy especiales, como lo es la hermana Patricia y el hermano Jorge de la ciudad de Bogotá, junto con Estelita Camacho, donde estará Adriana, Julito, la hermana Patricia Camacho, también los otros personajes que, digámoslo así, que pertenecen al combo, ¿verdad? Se puede decir. La Biblia nos enseña a nosotros que el Señor Jesús tenía un combo, tenía una rosca espiritual. Era Pedro, Juan y los dos hermanos, Juan y Jacobo. Y para donde fuese, usted veía que ellos dos siempre, esos 4 siempre interactuaban. Por ejemplo, usted logra leer en Juan cosas que usted no va a leer en los otros evangelios. Y eran muy íntimos. Y aquí tenemos también mi hermana Adriana, el Señor le bendiga, ¿cómo se encuentra? Yadira también, Lizel Gutiérrez, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Por dónde anda la hermana Adriana? El hermano Julio también, Marinela está entrando. ¿Dónde están Julito y Adriana? Buenas noches. Estamos en una clínica. Eso me imaginé. ¿Está todo bien? Sí, sino que yo había tenido un pequeño accidente doméstico hace unas 2 semanas y hoy se me alborotó el dolor de un hombro. Entonces tuvimos que venir a que nos vieran. Pero ya me tomaron y parece que en un ratico ya nos dan salida. Pero, bueno. Pues, qué alegría. No es para mayores, ¿no? Sí, señor. Y Adriana está entrando por el teléfono de ella. Voy a buscarla porque salió a una salita para poderse comunicar porque yo no la había podido. Ahí está con nosotros Adrianita, mírela, ahí la estamos viendo, hermana Adriana. Es que el teléfono de Julio se va a descargar ya y yo tengo baja carga, pero adentro en la clínica se va la señal. Sí. Yo tengo el nombre. Hola, Pati. Bueno, bendito sea el Señor que no es mayor, ¿no? Hola, hermano Julio. Gracias. Un abrazo para todos. Amén. Agradecemos al Señor que no es nada mayor, es un accidente doméstico. Entonces la hermana Adriana, que busque rápido al hermano Julio para que puedan estar con nosotros mientras. Y saludamos a los demás. Micrófonos, por favor, saludamos a los demás. Marelvis en Santa Marta, con Licer Gutiérrez, con Marinela Cediel, buenas noches, mis hermanas. Yadira en Ciénaga Magdalena, buenas noches. Buenas noches, bendiciones, hermano. Amén, gloria al Señor Jesús. La palabra nos enseña a nosotros, juntos, unidos, nos alegramos con los que hay que alegrarse y también con los que sufren y les duele el hombro, también nos duele el hombro, amén. Y esperamos que rápidamente se encuentre con nosotros en la casa, en el hogar, ya tranquilo.
Bueno, mis amados hermanos, como siempre, bienvenidos una vez más. Ya son las 7:36 de la noche. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la Biblia en esta hermosa noche. Buenas noches. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, bienvenidos en esta hermosa noche a estudiar la palabra del Señor. Quiero saludar cordialmente a la hermana Patricia Burgos en Bogotá. La vez pasada, hermana Patricia, usted dejó la vara muy alta, le cuento. La vez pasada, la hermana Patricia dio una enseñanza muy profunda, de mucha exégesis, que ha marcado la vida de varios de nosotros. Aquí donde usted vean a varios, recuerda mucho, por ejemplo, me imagino que la mayoría recuerda los ingredientes para hacer el incienso, y era la mirra, el estacte, el gálbano, la uña aromática y la sal. Y eso no se nos olvida, hermana, le soy sincero, y sobre todo cuando, personalmente hablando, no sé si los demás quieran decir algo, pero cuando voy a orar recuerdo eso, y recuerdo que la mirra hay que machacar, el estacte, que huele horrible, pero cuando se mezcla con la mirra y cuando se mezcla con el gálbano, es el gálbano, creo que es el que huele fuerte, ¿cierto? Y esa enseñanza a mí me ha traído mucha bendición. Y hoy, en esta noche, nuestra hermana Patricia, que está en Bogotá, y que junto con otras personas como el hermano Julio, la hermana Adriana, junto con Estelita, junto también con otra hermana Patricia, también del mismo nombre de ella, pero apellido Camacho, las hermanas Camacho, ellos pertenecen a una congregación en Bogotá de sana doctrina, que se llama, ¿cómo es que es, hermana Patricia? Se llama Pasión por Dios. Ok, Pasión por Dios. Así que si alguno quiere, con mucho gusto, está en Bogotá y está buscando una congregación, repito, sana doctrina, que no anden atacando por dinero y sacándote dinero a cada rato, que tengan un pastor serio como lo es el pastor Daniel Gómez. Daniel Gómez, mi hijo. Ok, sí, valga la cuña, ¿no? Gloria al Señor. El hermano Daniel Gómez, un saludo a él. Que Dios le bendiga mucho, pastor. Y ellos tienen una congregación establecida y fuerte. Y desde hace ya unos casi 8, 9, 10 meses, ¿verdad? Están con nosotros, comenzaron a unirse poco a poco, y el Señor ha colocado un amor especial entre nosotros. Y por eso, al igual que muchos aquí, que son disciplinados, juiciosos, tienen también la oportunidad de predicar. Váyanse preparando varios que van a traer enseñanza. Entonces, la hermana Patricia Burgos hoy, de la congregación Pasión por Dios, del pastor Daniel, ubicada la congregación, ¿en qué parte de Bogotá, hermana? Cerca al Boulevard. Será un placer, si alguno viene a Bogotá, tenerlos con nosotros. Si quieren, les puedo poner en el chat la dirección, y siempre bienvenidos. Está en su casa. Amén, allá en el Boulevard Niza, por Gracias, la 127 con sí. Boyacá. Muy bien, muy bien. Sí, un poquito Ok. más bajito, sí. Ok, por ahí entonces, para los que quieran asistir, personas en Bogotá, pueden contar con hermanos de sana doctrina, hermanos fieles a la palabra y que aman la palabra, que eso es lo importante, ¿ok? Bueno, mi hermana Patricia, no siendo más, ya tomé los 10 primeros minutos de introducción, así que usted tiene libre para que pueda exponer la palabra. El Señor le bendiga mucho
Y saludo a la hermana Luz Hernández, que acaba de llegar también de Cartagena. Hermana Luz, el Señor me la bendiga mucho. Bueno, mi hermana... Amén, buenas noches. Amén, Dios te bendiga. Bueno, mi hermana Patricia, Dios le bendiga. Si quiere que le vaya ayudando con imágenes, me dice con mucho gusto. Yo o necesita compartir Bueno, hermano, algo, muchas me avisa, gracias. ¿ok? Sí, señor. Bienvenida, mi hermana. Bien. Todo suyo el micrófono. Gracias. Primero que todo le quiero dar gracias a Dios y al hermano David por esta oportunidad tan grande de compartir la palabra, que es un verdadero placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera compartir una palabra que a mí me ha tocado mucho últimamente. Y quisiera pedirles que fuéramos a Juan 12, del 1 al 11. No sé si alguien me quiere ayudar a leer. Juan 12, del 1 al 11. Juan 12, del 1 al 11. Yo le voy a ayudar, mi hermana Patricia. Ya le estoy buscando Bien. acá. Juan 12. Juan capítulo 12, versículo 1 al 11. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa de él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, este pasajito me llamó la atención porque ese sitio, Betania, es como una miniatura de la iglesia. Y vemos que Jesús, cuando que tenía que ir a alguna fiesta en Jerusalén, ya no se quedaba en Jerusalén, donde era perseguido, donde lo estaban buscando para matarlo, sino que él prefería quedarse pasando el Monte de los Olivos en Betania, una ciudad muy cercana a Jerusalén. Hagan de cuenta como de Bogotá, Chía. Bueno, ustedes sabrán allá más no sé si donde está el hermano David es cercano a Santa Marta, ¿no? Algo así, ¿no? En todo caso es muy cerquita. Y vamos a ver cómo Betania nos da una enseñanza muy linda de lo que es la iglesia, de lo que debe ser. Me llama la atención el nombre Betania. He buscado qué significa y hay varias acepciones. En algunas partes dicen que es casa de aflicción, en otra casa de frutos, casa del pobre, casa de los higos y hasta casa de Ananías. En todo caso, vemos que el Señor está fuera del judaísmo, ya no se queda donde están las personas más religiosas, los sumos sacerdotes, los levitas, todos estos personajes que lo estaban persiguiendo en vez de aceptarlo. Y vemos que, ¿por qué él ganó esa casa en Betania? Donde era bien recibido, donde lo acogían con alegría, con amor, ¿no? Esto lo ganó
al aplicar la vida de resurrección, porque en el capítulo anterior, el capítulo 11, acababa de resucitar a Lázaro, hacía pocos días, y vemos que así como este sitio, Betania se volvió como un sitio en que todo el mundo quería ir a ver a Lázaro que había resucitado y que allí se quedaba Jesús en esa pequeña ciudad. Te pidieron la palabra el hermano. ¿Sí, hermano? Mi hermana, si me permite, puedo mostrar el mapa para enriquecer la enseñanza. Por favor. ¿Sí? Sí, por favor, gracias. Ok, aquí está el mapa de Israel en el tiempo de Jesús. Aquí está el mapa, que es muy diferente al Israel del tiempo de Josué. Con Josué eran 12 tribus. En la división después de Salomón quedan las 10 de Israel al norte y después 2 al sur. Después las 10 de Israel desaparecen, queda solo Judá y viene gente aparte a vivir acá. Llega el imperio asirio, después el babilónico, después el medo-persa, después el griego, el romano. Jesús nace en el imperio romano y este es el mapa. Está Judea con Samaria, Galilea, Decápolis, y aquí queda Betania, mire, cerca a Jerusalén y a Belén. Aquí está Betania, ¿sí?, que queda entre la ciudad de donde nació Jesús, la ciudad donde todo el mundo va en Jerusalén. Entonces, aquí la podemos ver fácilmente. Siga, mi hermana. Muchas gracias, hermano. Bueno, vemos que él había ganado ese lugar tan especial en Betania, porque Lázaro habitaba con sus hermanas Marta y María allí en Betania y amaban muchísimo al Señor. Entonces vemos que así como él ganó ese lugar y toda esa aceptación gracias a esa vida de resurrección, igualmente la iglesia fue ganada por su resurrección. Entonces esa es una de las cosas que nos asemeja a esa pequeña iglesia que es Betania. Y vemos que ahí lo esperaban para una cena. Es como se ganó la casa del banquete. Y vemos que la casa del banquete es la iglesia, donde tenemos ese banquete maravilloso que es la Santa Cena. Es compartiendo los hermanos, la familia de Dios, la amada, la novia de Dios, no todo lo que somos para Él. Podemos compartir ese banquete maravilloso, que es su sangre, que es su cuerpo y todo lo que Él es para nosotros. Vemos que Él, cuando llegaba allí, estaba descansando, se sentía satisfecho, se sentía acogido, amado, se sentía que realmente era aceptado. Entonces veamos algunas semejanzas de Betania con la iglesia. Bueno, ya dije que se produjo por la vida de resurrección, la iglesia por la resurrección de Cristo. Y vemos que en Juan 1:11 nos dice lo que yo creo que ya todos se lo saben de memoria. Dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Él ya no se quería quedar en Jerusalén. Y fíjense que la mayoría de los judíos, de los hebreos, lo rechazaron, ¿no? Mientras que allí en Betania, él era lo principal, era el amado, el admirado, al que buscaban. También vemos que la iglesia estaba compuesta por pecadores, igual que en Betania. En Marcos 14:3 nos dicen qué casa estaba esto. Este es uno de los pasajes paralelos. Marcos 14:3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, en casa del Simón el leproso, no era en la casa de Lázaro, que como uno podría pensar, ¿no? Pero entonces aquí hay una enseñanza increíble,
él le decían Simón el leproso, pero seguramente ya el Señor lo había curado, si no, no estaría toda la gente allí en la casa de él, porque les daba miedo la lepra, ¿no? Y vemos que él estaba allí. Bueno, después aclaramos un poquito más acerca de la lepra. Bueno, vemos que esta se llama casa de aflicción. Y cómo estamos nosotros en el mundo. El mundo está lleno de aflicción. Y el Señor mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no teméis. Yo he vencido al mundo. Pero fíjense que aunque el mundo está en guerras y está en aflicción en tantos sentidos, nosotros dentro de esta casa del banquete, de la iglesia, estamos compartiendo el amor del Señor, el amor entre los hermanos, la ayuda, estamos compartiendo cómo nos ayudamos unos a otros en oración, cuando alguno está en necesidad. Bueno, es otro mundo, es diferente. Entonces vemos que así como en Betania, que se llama casa de aflicción, ellos estaban afligidos por el imperio romano, que los perseguía, que les hacía tantas cosas que ellos detestaban, pero ellos dentro de Betania tenían un mundo precioso al poder estar en presencia del Señor, disfrutarlo, cenar con Él, escuchar su palabra, expresarle su amor, ¿sí? Atenderlo, cuidarlo. Eso me parece tan lindo. Bueno, vemos entonces que aunque externamente están afligidos, interiormente están festejando la presencia del Señor. Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos estar pasando miles de problemas, de acciones en nuestro diario vivir, en nuestra vida, pero en nuestro interior y con la ayuda de la familia de Dios, que somos todos nosotros, ¿sí? Podemos salir gozosos aún en medio de estar en una prueba, ¿no? También vemos que tiene esa iglesia, como dice en el versículo 2 y 3, que estaban Marta, María, estaban Lázaro, hay más mujeres que hombres. Y generalmente vemos que en todas las reuniones de la iglesia, generalmente somos más las mujeres que los hombres. En eso también se parece Betania. Aquí también este pasaje nos muestra cómo dentro de la iglesia hay diferentes funciones. Fíjense que está Lázaro, que tipifica a los que estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos ha llevado a resurrección de vida, nos ha llevado al nuevo nacimiento, ¿no? Eso me parece lindo. Entonces todos, como dice en Efesios 2:1, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero vemos como todos estábamos así, pero por la acción de Jesús, ahora ya tenemos esa vida que solamente el Señor nos puede dar. Entonces Lázaro tipifica a todos nosotros. Estaba muerto y está en resurrección. Además da testimonio de no más verlo pasar, era dar testimonio de Jesús, de lo que Jesús había hecho en él. Vemos también a Marta. Marta, ¿qué hacía? Servía todo el tiempo. Ella prefigura a los hermanos que sirven. Una cosa importantísima es el servicio en la iglesia, todo lo que podamos servir, no, mejor dicho, es el privilegio más grande, poder servir a los hermanos. Está también María, que prefería estar a los pies del Señor, escuchándola todo el tiempo, y que fue quien rompió ese perfume, ese vaso de alabastro precioso, y derrama ese perfume tan costoso en el Señor. Entonces María está prefigurando a los que aman al Señor, a los que lo adoran, a los que lo quieren honrar. Y esos somos también, ojalá todos nosotros. A veces estamos sirviendo, a veces estamos adorándolo, pero aquí en este pequeño pasaje nos muestra las funciones que
como parte de la iglesia tenemos todos que cumplir. Inclusive en el versículo 4 vemos a Judas. Entonces vemos que también hay falsos discípulos, hay traidores que se han infiltrado en la iglesia. Y ve uno que, bueno, alguna vez que tuve un dolor muy grande por alguna traición, y llorando al Señor, yo le alegaba, le preguntaba, y el Señor me dijo, si yo tuve un Judas, ¿tú por qué no? Y lo amé hasta el final. Y eso, me impactó hartísimo, fue lindo. Entonces, aunque haya personas que nos traicionen, que nos hagan algo que nos duela, pues si el Señor amó a Judas hasta el final, nos da un ejemplo tan grande, ¿no? Y así haya personas así en nuestras congregaciones, tenemos que amarlos y ojalá llevarlos más al Señor, ¿no? Vemos en el versículo 10, que dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Entonces vemos que la religión está persiguiendo a Jesús y a sus seguidores. La religiosidad, ese judaísmo que debería haber visto en todas sus escrituras que ese era el Mesías que tanto esperaban. Al contrario, están celosos que la gente se iba tras de Jesús, y mayor aún con la resurrección de Lázaro, fue tanto lo que la gente quería seguir a Jesús y ver a Lázaro, entonces ya no solamente querían matar a Jesús, sino a Lázaro. Lo mismo pasa hoy en día. El mundo ataca a Jesús y a los que damos testimonio de él, como ocurrió con Lázaro. También vemos que en el versículo 6 y en el 10, el 6 dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esta era lo que está hablando ahí de Judas, ¿no? Entonces vemos que el estar en la iglesia nos expone a una prueba, a todos los que estemos ahí, ya sea para bien o para mal. Entonces vemos que ahí Judas fue probado y expuesto, ¿sí? En la iglesia, estar ante Jesús nos expone a todos. Leamos Lucas 2:34 sin perder a Juan, por favor. Lucas 2:34. Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón. ¿Sí? Sí, Lucas, ahí. Ya, yo pensé que estaba en Génesis. Qué pena. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Entonces ahí nos corrobora, él es puesto para señal, ¿sí? Para caída y levantamiento de muchos. Al encontrarnos con el Señor no podemos ser indiferentes, o lo aceptamos y ahí expuso a María su gran amor, su manera de honrarlo, su entrega total, ¿no? Eso me parece lindo. Expuso a Marta cómo quiere servirlo, pero también expuso a los que tenían cosas negativas, como fue la traición de Judas. Lo expuso quién era y cómo era su verdadero corazón, y fue para caída para él, fue un tropiezo grandísimo. También expone aquí en el versículo 10 a los sacerdotes, a la religión, cómo la religiosidad ataca todo lo que tenga que ver con el Señor, ¿no? Hermana Mariela, ¿estás levantando la mano? María, hermana. Melita. Hermana, hay un salmo, espera, lo voy a buscar. Salmo 41:9, que ya está profetizado de que Judas iba a traicionar al Señor, pero, o sea, el Señor le llama a Judas hombre de mi paz. O sea, y era enemigo. Judas era enemigo del Señor, y claro que el Señor sabía y lo llama así. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
El que de mí pan comía alzó contra mí el calcañar, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Entonces es difícil, hermana, porque a veces nosotros vemos a las personas en la iglesia, pues no, aún a las personas de la calle, ¿no? A veces le decimos indigente o le decimos palabras que no deberíamos usar. Sí, sí, tienes razón. Bueno, y para el plan del Señor, Judas era una ficha que tenía que hacer su obra, ¿no? Su parte. Bueno, también vemos, atrae a muchos creyentes, como demuestra el versículo 11, porque a causa de él, está hablando de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces vemos como una pequeña, pues como parábola de lo que es la iglesia, ¿no? En este pequeño lugar de Betania, donde él era acogido, donde se sentía feliz, donde él prefería llegar ahí que llegar a la ciudad más importante, donde había más seguidores y también más detractores, ¿no? Vemos en el versículo 12:5 que ese perfume que María derramó costaba 300 denarios. Y me puse a buscar y el denario era la principal moneda de plata de los romanos, que se consideraba una buena paga por un día de trabajo. Entonces 300 denarios era la paga muy buena paga de 300 días, o sea, viene a ser como 10 meses más o menos. Entonces, imagínense, eso era una cantidad de plata impresionante, ¿no? Y hay algo que me fascina de este pasaje cuando María rompe ese vaso de alabastro y derrama ese perfume tan fino, ¿no? Y estaba viendo que entre las costumbres de las niñas judías, para ellos era importantísimo el matrimonio, ¿no? Porque la orden es crecer y multiplicados. Entonces las niñas generalmente empezaban a hacer su ajuar de matrimonio desde pequeñitas y empezaban a tener todo. Y algo importantísimo era el perfume para la noche de bodas. Y parece ser que este perfume que rompió María podría haber sido el que ella tenía como cosa muy especial para su propia noche de bodas. Además, el alabastro es como una especie de mármol, pero como traslúcido. Y es de una belleza. También hay otros alabastros que tienen manchas de colores, pero el más puro es el que sea más blanco, es muy delicado, y aunque sea grueso y hagan a veces jarrones o que hagan estatuas, ¿no? Que hacían figuras y todo, dejaba pasar la luz del sol, era una cosa finísima y preciosa. Y entonces veía yo que este frasco con ese perfume adentro tiene como dos parábolas, dos enseñanzas que nos dan. Por un lado, es el cuerpo precioso de Cristo, divino, que encierra esa fragancia, que es el olor mismo de Cristo, que tuvo que ser quebrantado para que saliera ese espíritu maravilloso de vida que nos iba a regalar desde Pentecostés. Y también habla de nosotros. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros también estamos ahí como identificados en ese frasco, ¿no? Y vemos que a veces nosotros decimos, bueno, muchos nos sentimos que no somos ni tan lindos ni tan demostrar, pero uno aprecia lo que uno es, ¿no? A veces el viejo hombre lo tenemos en aprecio, ese empaque, esa vasija de barro, ese chorote que somos algunos, ¿no? Pero otros son un vaso de alabastro precioso. Pero, ¿qué contenemos? Tenemos una cosa maravillosa que es a Cristo dentro de nosotros. En el momento en que creímos, nos volvemos como dice Pablo, que somos vasijas de barro, es un tesoro en vaso de barro.
Aquí, así sea de barro o de alabastro, tenemos que quebrantar ese viejo hombre, ¿sí? Para que salga ese nuevo hombre, ese Jesús que habita en nosotros. Que ya no nos vean a nosotros, que no vean nuestra mirada, nuestras palabras, sino que cuando nos vean ya hayamos roto ese vaso de ese chorote y que lo que vean es la mirada del Señor, las palabras del Señor, la caricia del Señor, ¿sí? Todo lo que Él es y que está dentro de nosotros. Pero a veces nuestro empate está tan fuerte que nadie se da cuenta de ese tesoro tan maravilloso que está dentro de nosotros. Entonces, así como hizo María, me parece lindo que podamos hacer eso. Además, una cosa que me llama la atención, si estábamos muertos en delitos y pecados, ¿a qué huele? Hiede. Huele espantoso. En cambio, ese olor fragante, cambia todo, y ya espiritualmente no vamos a llegar al Señor como ese olor horrible de los muertos en delitos y pecados, sino que va a subir la fragancia de Cristo, ese aroma, ese nardo puro, precioso. Hermano Jesús, ¿nos quieres decir algo? Hermano Jesús, levantó la mano. Ay, perdón, soy yo que estoy utilizando el celular de hoy también porque el mío está dañado y eso, mejor dicho, trato de instalar y por un momento perdí y vengo y levanto mi mano aquí, la costumbre de pronto de siempre hablar, soy yo. Mi hermana, en la cuestión del alabastro que dio esa mujer de mala, a pesar de mala fama, yo lo tomo como, no sé, sáquenme de la duda si estoy equivocada, como que más allá, o sea, dio algo que trasciende los límites, no pensó en el valor que tenía, sino que se lo dio a Dios de una manera que nosotros también debemos dar. A veces lo asimilé inmediatamente, como dice el maestro David, algo que nos cueste, porque muchas veces sacrificar no, porque Dios dice que ya Él lo hizo, que sacrificio no quiere, pero algo que nos cueste a nosotros, que nuestra carne tenga que dolerle, como dice David, así lo tomo yo, dio algo para Dios, no escatimó de una vez, ella partió, porque mire que cuando Él le dice que mucho dinero que le dice Él, a los pobres siempre lo vamos a tener, pues yo pienso que ahí hay dos enseñanzas, la de los pobres y la de uno, dar más, algo que cueste, algo de verdaderamente de valor. Pienso yo, no sé, o sí, si no les escucho lo que ustedes digan y me corrijan. ¿Me quitaste el micrófono? Pues me cerró el micrófono. La razón. ¿Ya alcancé a hablar o no? Sí, lo que te ahorita. Sí, me estoy entendiendo mal, pues les escucho, pero eso es lo que como algo que cueste, que transcienda, como cuando estamos en apuro por algo de Dios, y ahí sí de verdad, y lo digo por mí, yo soy una mujer que me gusta mucho orar, mucho, amo a Dios y todo, pero hay veces que cuando hay algunas cosas que quiere uno más, entonces uno como que se pone como la mujer esa, la viuda, me pongo oro y todo el día, y a veces digo, ay Dios, debes estar harto y aburrido de que no he sacado la cantaleta contigo de esto que quiero. Bueno, corríjanme. Sí, hermana. Y me llama la atención lo que usted me está diciendo de dar lo más valioso que tenemos, y creo que lo más valioso que tenemos es Jesús, y que cualquier cosa que le demos de nuestro viejo hombre va a ser de ese muerto que hedía. En cambio, al Padre lo que más le gusta es lo que hayamos ganado de Jesús, el olor de Jesús, la fragancia de Jesús, todo lo que Él es. Y usted dice, darle lo más valioso, y lo más valioso que tenemos es lo que hemos ganado de ese tesoro, que es el mismo. No sé si el hermano David quiere agregar algo. Bueno, agregaría la suma de los 300 denarios, ¿cierto?
300 días más 52 sábados de descanso, 352, ya estamos hablando de un año de trabajo. Pero estamos hablando de que recibió un año de trabajo y que no comió, no vivió, no. Eso quiere decir, como dijo la hermana, lo tiene guardado desde antes. Entonces alguien que me diga cómo está el salario mínimo hoy, diario, y lo multiplique por 300, a mí me está dando 15 millones de pesos. No sé si ustedes estarán de acuerdo, aproximadamente. Y esta mujer coge 15 millones, oído, compra algo y lo parte y lo derrama encima de él, que es que es solo para él. ¿Sí me hago entender? David, 300 denarios, 300 Sí, denarios. 300 denarios es un salario diario, es un denario. ¿A cómo está el salario en Colombia? ¿50.000 pesos diarios? Por ahí, aproximadamente. 50, 60 por ahí. Sí. Pero Más o una menos, sí. pregunta, ¿esto solo se refiere a que dio mucha plata o esto lo podemos aplicar? Porque hoy en día manipulan eso del denario con la ofrenda. ¿O es qué doy yo de mi viejo hombre de las miserias de mi vida? No. Eso quiere decir que ella de su bolsillo dio algo que valía mucho y que ella no es una mujer de mucho dinero como el rico que pues 15 millones, que es, no. A ella le costó. Y ella por amor y cariño, ¿sí? ¿Y con qué enjuagó eso? Con sus cabellos, Es que con sus lágrimas, sus cabellos. nótese que la hermana lo que está diciendo, nótese la calidad de ella para Jesucristo. O sea, el amor, el cariño, el respeto a sus pies, ¿sí? Entonces da que 15 millones, hermana, aproximadamente el perfumito. Su Qué merced, barbaridad. bueno, regáleme un momentico, hagamos una cuña aquí con respeto. La hermana Patricia, el hermano Jorge que está por ahí al ladito, el hermano Jorge Gómez, ellos tienen una empresa de perfumes. Entonces, ¿cuál es el perfume más caro, hermana? ¿A cómo está la onza? El Carolina Herrera, Pachulín. Bueno, pues valga la noticia, la propaganda, son copias de perfumes famosos, muy económicas, y hay unos que inclusive el litro está a 98.000, imagínense un litro, mientras que le venden una cosita así a 300, a 500. Tenemos buenas copias, los originales los tiene la casa matriz, pero las copias nuestras son buenas y ricas y a la hora. Amén. Pero aquí entre nos, ¿cuánto un perfume costoso, en cuánto está? Como para tener una relación hoy a ese tiempo. Un perfume costoso puede estar alrededor de unos, bueno, si es elaborado con productos naturales, puede estar costando 6 millones. O sea que este perfume de ella es mucho más costoso que cualquiera, un momento, Claro, de los que encontramos en el mercado. claro, porque es que un extracto natural, por ejemplo, para sacar 1 gramo se necesita de una esencia pura sin rectificar, 1 gramo. Para sacar 1 gramo se necesitan 100 kilos de hojas Upa. O de pétalos. o de pétalos. O de pétalos de flores, sí. Entonces, imagínese, para sacar un litro, pues eso se necesita pues, cualquier cantidad. Por eso es que muchos perfumes son tan costosos, porque la extracción de productos naturales y su rectificación, porque un extracto natural de hojas, por ejemplo, pues puede ser muy, muy rico, pero no es exactamente puro. Hay que quitarle muchas cosas, las cabezas y colas de una destilación para que esté el corazón el corazón mismo de esa esencia, ¿no? De ese extracto, de ese aceite esencial, digámoslo así. Muy bien.
Bueno, mi hermana Patricia, siga. Bien, ahí vamos aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Ay, quisiera hacer una aclaración. En Juan vemos que se muestra que esa mujer, que en otros evangelios no se dice el nombre, muestra ahí que era María, parece ser la hermana de Lázaro, ¿no? Y cuando dice que ella se postró y le ungió sus pies, uno no se puede imaginar que estaba gateando debajo de la mesa. Hay que aclarar que en esa época no acostumbraban a sentarse como los pintan la última cena, sentados en una mesa al estilo de hoy en día, sino que acostumbraban a recostarse en el piso y con cojines, y la comida estaba en el centro. Entonces los pies quedaban hacia atrás. Y por eso ella pudo llegar fácilmente y ungir sus pies y llorar sobre él y echarle perfume, ¿no? Porque ustedes no sé si miran en distintas versiones de la palabra, en muchas dice recostado a la mesa, no dice sentado a la mesa, ¿no? Pero bueno, es una anotación que no es de gran importancia. Y en Marcos, como decía la hermana ahorita, habla de una mujer pecadora, entonces muchos creen que no era Marta, no era María la hermana de Lázaro, sino María Magdalena, ¿no? Y en Marcos dice que le ungió la cabeza y en Juan dice que le ungió los pies, pero ambos hablan del perfume de alabastro, o sea que debió ser la misma mujer. En todo caso, es posible que le haya echado un poco de perfume en la cabeza y otro poco en los pies. Y vemos que ella no se guardó ni un poquito de decir, ay, me guardo un tricito en otro frasquito. No, ella lo derramó totalmente. Nos muestra cómo es darse sin reservas, no reservar nada para nosotros, darnos totalmente para el Señor. Eso me parece un ejemplo tan lindo, como honrarlo con todo lo que somos, ¿no? Bueno, quisiera que habláramos un poquito de lo que simbolizaba. Habíamos dicho que estaba en casa de Simón el leproso. Y yo creo que ustedes ya saben que la lepra es una figura del pecado en la Biblia. Entonces, fíjense que les pido el favor que vayamos a Levítico 14, del 14 al 18. Aquí hablan de cuando un leproso ya había sido sanado y cómo hacía para purificarse. No vamos a leer todo el capítulo, pero ojalá que lo lean ustedes después, pero del 14 al 18 veamos algo que me parece tan importante, porque si somos leprosos, porque si éramos pecadores, entonces éramos como si tuviéramos esa lepra. Y desde el versículo 14 dice, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. En otras versiones dice por la transgresión. Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y con un dedo, ¿no? Lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. A mí me parece impactante todo el simbolismo que hay aquí, porque fíjense por qué la sangre en la oreja. Entonces, ¿por qué había caído esta persona en transgresión y en culpa?
porque no había escuchado la palabra de Dios. Cuando no escuchamos la palabra, pecamos, caemos. Entonces, fíjense qué lindo que la sangre de Cristo es como redimiendo ese pecado de no escuchar la palabra. ¿Y qué pasa al echarlo en la mano? En la mano está el actuar, ¿sí? El hacer. Entonces, ¿cómo es el hacer de uno que no escucha la palabra de Dios? Es un hacer lleno de pecado. Mientras que, entonces, si ya empieza a oír, ya su hacer ya cambia, ¿sí? Es regenerado, es cambiado. Y de igual manera, al echarlo en el pie, nos habla del diario vivir, del diario caminar, que deberíamos caminar en los caminos del Señor. Pero entonces, ese leproso, ese pecador, había caído en ese estado de lepra espiritual, de pecado, por no escuchar, por no hacer, por no caminar en los caminos del Señor. Pero el Señor no se queda solo con esa redención que ya nos limpia de esa culpa, paga esa culpa. Además de eso, nos echa el aceite, que es el Espíritu Santo, ese es el símbolo del Espíritu, nos da esa vida divina. Entonces, ¿dónde nos da ese aceite? En nuestro oír la palabra con el Espíritu, con su revelación, con todo lo que Él nos quiere hablar. Y ya no estamos obrando solitos, sino con ese aceite que es el Espíritu. Y ya no estamos caminando en nuestro diario vivir solos, sino con ese aceite maravilloso. Y no se queda ahí, porque lo que sobra de ese aceite lo echa sobre la cabeza. Y ahí está el disco duro, ¿no? Y entonces eso habla de que además el Señor se mete en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro, en nuestro diario vivir de una manera mucho mayor. ¿No les parece lindo ese símil? A mí me impactó tanto desde la primera vez que vi este estudio, me pareció increíble. Entonces ese Simón el leproso, ya con la sangre, o sea, esa sangre de Cristo, y con ese aceite que es el Espíritu, ya es sanado totalmente, y ya no es Simón el leproso, ahora es un hijo de Dios lleno de vida. Eso nos está hablando el Señor con este pasaje, y entonces somos parte de la iglesia, sí. A nosotros ya el Señor nos dio esa sangre en nuestro oído, nuestra mano, nuestro pie, y todo nuestro ser, ¿no? Y lo mismo nos ha dado ese aceite del Espíritu para tener una vida como hijos verdaderos del Señor, como Él quiere que seamos. Entonces, hemos visto que al creer y arrepentirnos, hemos sido sanados de la lepra del pecado, igual de lo que explica aquí en Levíticos, que me parece tan lindo. Y vemos cómo estos personajes que hemos visto simbolizan el vivir cristiano dentro de la iglesia, que es esa Betania, nuestra iglesia, ¿no? Entonces, veamos como un pequeño resumen de lo que habíamos visto en este pasaje. 6 días antes de la Pascua de Betania, la Pascua fue el jueves, o sea que 6 días fue el sábado, fue muy cerca, ¿no? Y vemos cómo él llega feliz a su Betania, a su casa, donde era como su familia. Y fue atendido, le servían, se le daba prioridad, se le amaba, se le honraba, era escuchado, como María lo honró de esa manera tan linda, le expresó su amor. Y vemos cómo él allí puede hacer milagros, mientras que cuando estaba con los suyos, como dice en Mateo 13:55, que no pudo hacer casi milagros por la incredulidad de ellos, solamente sanó unos pocos, y todos decían, pero ¿quién es ese? El hijo del carpintero, pero ¿de dónde sacó toda esa palabra? Y no le creyeron, ¿no? Pero en cambio en Betania sí lo apreciaban, ¿no? Y lo recibían gozosos y con amor. Vemos como el primer lugar en Betania era para Jesús. Él tenía preeminencia allí. Entonces yo quiero que tú te preguntes, ¿cómo se siente Jesús en tu casa? ¿Cómo se siente Jesús en tu corazón?
¿Cuánto hace que no le dices te amo? ¿Cuánto hace que no le cantas una canción de amor? Hubo una mujer que lo amó tanto y se lo expresó de esa manera tan lindo. ¿Cuánto hace que tú no le demuestras al Señor ese amor tan grande? ¿Cuánto hace que no le estamos diciendo, Señor, te amo, Señor, te necesito? A veces nos sentimos tan firmes de que no vamos a traicionar al Señor, pero como dice la palabra, el que se crea firme, mire que no caiga. Recordémonos de Pedro esa noche cuando se llevaron al Señor. Él le acaba de decir que él daría la vida con él, y casi inmediatamente lo estaba negando 3 veces esa misma noche. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que ser dependientes de Él. Preguntémonos, mis acciones, mi diario vivir, mi relación con Él, ¿le agradan al Señor? ¿Y cómo podría agradarlo más? Sería lindo que pudiéramos cada día pensarlo, ¿no? Y veamos también que en Betania están los que aman la palabra del Señor. ¿Estás amando la palabra del Señor? ¿Apreciamos su hablar? ¿Amamos servir al Señor? ¿Cenamos con Él? Vemos que él le encantaba quedarse en Betania porque era el sitio de su reposo, ¿sí? Él puede reposar en mí, yo puedo ser su reposo. ¿Será que Él quiere permanecer en mí o prefiere salir corriendo para otra parte? ¿No? Él puede disfrutar del rico olor de su resurrección en vez del olor del muerto que éramos. Y vemos cómo sus seguidores, sus discípulos que estaban con él y que se suponía que lo amaban, lo honraban y todo, cuando vieron que María derramó ese perfume, muchos la criticaron y cómo se les ocurre hacer ese gasto. Entonces era que no lo amaban de verdad o solamente se acercaba por las dádivas, por lo que recibían de él, pero no lo estaban honrando, no lo estaban amando de verdad. Quisiera que miráramos un pasajito en Jeremías 2. Que me parece impactante ver cómo Dios está lleno de tristeza y le reclama a Israel. Le reclama varias cosas, miremoslo rápidamente. Jeremías capítulo 2, versículos 1 al 3. Repito, Jeremías 2, del 1 al 3. Vino, ¿ya lo tienen? Amén. Vino a mí. Dale, hermano Jorge, dale. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la felicidad de tu juventud, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierras no sembradas. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Gracias. Bueno, me parece ahí lindo cómo él se está acordando del primer amor que todo el pueblo de Israel tenía por él, y él les está reclamando con dolor en su corazón, ¿no? Dice, me he acordado de ti.
me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, o sea, del primer amor, ¿no? Del amor de tu desposorio, porque vemos que en varias partes de la Biblia, como en el libro de Oseas y en muchas partes, él dice que él quería ser como un esposo para ese pueblo de Israel y darles todo lo mejor y proveerles y cuidarlos, y ellos lo rechazaron, ¿no? Y se fueron tras de otros amores, de otros falsos dioses. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y como dice que todos los enemigos que trataban de atacarlos, el Señor, Él les mandaba mal sobre ellos, sobre los enemigos. Entonces, vemos que está haciendo referencia como en Apocalipsis 2:4, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es lo mismo que le está diciendo al pueblo de Israel. Yo me acuerdo cómo eras, cómo me tenías, ¿no? Cómo eras fiel y cómo cambiaste. Veamos otros versículos aquí, por ejemplo, en el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto me parece gravísimo, ¿no? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, esa agua que es el Espíritu, que les da vida de verdad. Y cavaron para sí, fíjense, en sus fuerzas humanas, cisternas que no les servían de nada, con un agua que ni siquiera se quedaba ahí, ¿no? Y me llama la atención, me dejaron a mí. Veamos este versículo, el 5, Jeremías 2:5. Así dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Fíjense esa diferencia entre me dejaron y se alejaron. Cuando uno se aleja del Señor, cuando menos piensa, lo dejó. Cuando uno empieza a enfriarse, hoy no leo la palabra, hoy no oro, después ya no es un día sino 2 o 3, una semana, y cuando menos se da cuenta, dejó al Señor total. Me dejaron a mí. El hermano Jesús, hermana, ¿nos quieres decir algo? Sí, dices tú, cuando nos alejamos, nos enfriamos. Entonces, eso es verdad. Uno mengua un poquito. Si uno acostumbra de pronto una hora de oración, mengua un poquito. En la carne se cumple lo que dice Pablo, miserable carne de mí que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Mengua y se va enfriando. Y después que uno se enfría, dice uno, ay, es que se salió. No, uno mismo fue menguando y se salió de la cobertura de Dios, porque apenas uno se va enfriando, el Espíritu Santo, que dicen que lo vamos entristeciendo con nuestras actitudes. Y yo siento que ella, al dar ese frasco y lo derramó, estaba enamorada, a ella no le importó el valor. Y es lo que hoy en día debemos dar, estar enamorados de Dios, pero a veces confundimos, bueno, lo digo a título personal porque de pronto no, yo sí hago mi sacrificio delante de Dios, vivo todas mis mañanas y mis tardes y en la noche, pero a veces estamos dentro de la iglesia y nuestras acciones no están demostrando que estamos enamorados de Dios de verdad, haciendo obstáculos con las demás personas. De hecho, hace poquito me pasó de alguien y yo decía, Dios mío, verdaderamente qué tristeza que esta persona esté dando un testimonio para que la otra persona diga, aman a Dios, están metidos en la iglesia y con esos testimonios. Y eso es lo que debemos nosotros oler. Mira que el perfume era una esencia relajante al cerebro si uno lo busca. Era una esencia relajante al cuerpo, al sistema muscular. O sea, Cristo es la vida en nosotros, le dio ahí que nos relaja toda tensión. Yo, por ejemplo, siempre tengo una palabra se me ha pegado de que yo le digo a la persona,
Jesucristo es suficiente, Él salva, Él perdona, Él restaura, Él redime, Él es todo. Sin Él usted no puede hacer nada. Así que, mi amigo, yo le recomiendo que se agarre de Jesucristo porque no hay más nada. Pero eso es verdad, mi hermana querida, y para todos. Qué rico poder oler a nardo y todo. ¿Y en qué va eso? En cuando se nos salta el geniecito, se nos salta la carnecita, entonces, y queremos controlar. De verdad, nosotros a veces no mostramos a lo que huele a Cristo. Pero sí me gustó lo del perfume que le estuve investigando. Relajante muscular y se utilizaba para el cerebro. Era como tener una Carolina Herrera, por ahí de esas que saca usted que maneja perfume de a gotica por gotica para vender, para poderla aprovechar. Y ahí la dio todita por nosotros. El hermano Julito, David dice que la risa mía le gusta y el hermano Julio se ríe cada vez que hablo. Y ahora por el de Jesús, pues, el año mío. Bueno, gracias, hermana. Bueno, por favor, miremos Jeremías 2:18. Hermana Patricia. Ahora, pues, ¿sí? La hermana Jeremías Marinela. 8, ¿le leo? La hermana Marinela levantó la mano. ¿Dónde está? Así, hermana Marinela. Sí, decir yo tengo una pregunta, pues no sé si va un poquito fuera de contexto, pero el Señor, nosotros sabemos que el Señor hace todo perfecto, ¿cierto? Nosotros sabemos que el Señor nos va restaurando de adentro hacia afuera. Y como decía la hermana Evelyn, que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero el Señor nos va a redimir este cuerpo, o sea, si el Señor no dejó que el enemigo ganara el cuerpo de Moisés, es decir, que nosotros, aunque vivamos en esta carne, no significa que tengamos el derecho a pecar. O también seremos restaurados mientras nuestra alma y nuestro espíritu va creciendo, nuestra carne también va menguando. Hermana, es muy interesante su pregunta y me parece linda la aclaración, porque nosotros tenemos 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Y las 3 tienen que ser salvadas, las 3 tienen que ser restauradas totalmente por el Señor. En el momento en que creemos, recibimos el nuevo nacimiento y el espíritu ya está restaurado, ¿sí? Y el Espíritu Santo viene a habitar ahí en ese espíritu regenerado, ¿sí? No tuvimos que hacer sino creer. Cuando, desde que creemos hasta que el Señor nos llame y regrese, tenemos que ir trabajando día a día con el Espíritu Santo, nuestra alma, la parte del alma, ahí sí tenemos que trabajar con el Señor, ir muriendo, ir crucificando cada día nuestro viejo hombre. Hoy puedo crucificar la infidelidad, pero no me quedo ahí muerta, sino que resucito a la fidelidad. Puedo crucificar la mentira y resucito a la verdad, y así en todas las cosas, ¿sí? Y entonces ese es un trabajo que estamos haciendo a diario con el Espíritu Santo, mientras que estemos vivos. Y cuando el Señor regrese, estemos vivos o muertos, entonces lo que usted pregunta del cuerpo, el cuerpo va a ser transformado, restaurado en un cuerpo que no conoce la muerte ni nada, va a ser glorioso, un cuerpo que ahí lo describe en el capítulo 15, 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección, y también Pablo lo habla también, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ni nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces, cuando el espíritu fue restaurado al creer, ni nos dimos cuenta, ¿sí? Cuando el Señor llegue y nos transforme, y los muertos van a resucitar con ese cuerpo transformado, y los que estemos vivos y somos nosotros también seremos transformados, y ni sabremos cómo lo hizo el Señor. Y ese cuerpo ya no va a tener enfermedad, ni dolores, ni gorditos, ni arrugas, ni nada de eso, ¿no? Pero mientras tanto, sí, en este momento estamos trabajando para esa transformación de nuestra alma. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, hermana Marinela? Una pregunta, y cuando uno tiene el nivel perfecto, lo digo porque me lo han hecho, es cuando ya ¡pum!, se muere uno y se va. Pues qué delicia, ¿no?
pero inclusive los Yo muertos. pregunto al maestro David, que me han dicho, si uno no se ha muerto es porque todavía no tiene el nivel perfecto. Entonces, Claro, sí, no, pero es muerto verdad, cuando- hermana, porque miren que, como decía Amado, yo deseo que tú seas prosperado, como prospera tu alma y tu espíritu, y de último viene el cuerpo. Entonces, el BOAR diario de la escuela, maestro David, oración, ayuno, vigilia, va uno prosperando la parte espiritual y luego va sanando todo lo del cuerpo y sanando Claro, todo, pero lo que primero tú- es en el espíritu, en el alma, uno, y luego lo físico. cuando uno muere, sí se libra de ese cuerpo, si estaba enfermo, si tenía dolores, se libró del cuerpo, pero el cuerpo queda enterradito, pero va a resucitar cuando el Señor regrese, y ahí sí va a ser ese cuerpo transformado y glorioso que vamos a tener por la eternidad, ¿no? Con el Señor. Bueno, ¿podemos seguir? ¿O ya se me acabó el tiempo? No. Pati, ¿Sí? no, es para ver Sí, si ¿sí? les comentan sobre lo que es el alma, las partes del alma. Ah, el alma tiene tres partes, ¿no? Mente, voluntad y emoción. Y el espíritu tiene esas mismas tres partes, pero superiores. La mente del espíritu es la intuición. La voluntad del espíritu es la conciencia. Y la emoción del espíritu, la máxima, es la comunión, ¿sí? La comunión con el Señor. Por eso fíjense que el Señor necesitaba regenerar nuestro espíritu para que el Espíritu Santo viniera a habitar ahí, porque Él es espíritu. Con los ojos de nuestro cuerpo no lo vemos, con los ojos del alma tampoco lo vemos. Podemos percibir muchas cosas de Él, pero no lo vemos, no lo captamos igual porque Él es espíritu. Pero en cambio, con todas esas tres partes del espíritu, entonces sí podemos captar maravillosamente al Señor. La intuición, esa comunión que puede ser de éxtasis con el Señor, y se me pasa la otra, la conciencia, que fíjense, la conciencia dirige la voluntad. Entonces son esas tres mismas partes del alma, repito, el alma, mente, voluntad y emoción. Y el espíritu, entonces la mente, el espíritu es la intuición, la voluntad en el espíritu es la conciencia, y la emoción más grande que podemos tener, y es en el espíritu, es la comunión con el Señor. Bueno, entonces, gracias, Agri. En el versículo, señora, en el versículo 8, Jeremías 2:8, estábamos en Jeremías, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Fíjense todo, el Señor cómo está dolido, dice, cómo me acordaba cuando eras fiel, y aquí le dice, ahora estás tras de otro Dios tan aborrecible como es Baal. Y los sacerdotes que tenían que llevar a la gente a Dios, a la palabra, no lo conocieron. Y vemos el doble sentido, pues, de no solamente conocerlo intelectualmente con la palabra, sino acordémonos que para los judíos conocer es tener esa relación íntima, no profunda. Dice, ellos no me conocieron, ¿no? Y se rebelaron contra mí. Vemos ahora en Jeremías 2:32, ahí adelante. Hermana, tú dijiste ahorita Jeremías 2:18 cuando Marinela, y no lo leímos, lo tengo, no sé. 2:18 no, 2:8. ¿2:8? Sí. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y a Es los la que acabo de leer. ¿Cómo? Esa la acaba de leer, Pati. Sí, es el que acabamos de leer, hermana. Sí. Pero si ¿Y quieren la de leer. ahora? ¿Cómo? La de ahora.
la que viste ahora. Ahora es Jeremías 2:32. ¿Lo quieres leer, hermana, por favor? Aquí lo tengo. ¿Se olvida la virgen de su atavío o a la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Ay, Dios. Aquí Sí, me parece que el dolor del Señor tuvo que ser muy grande, porque me parece lindo cómo Él está haciendo como recuerdo de que Él quería que ese pueblo fuera la desposada, esa virgen que quería casarse con Él. Está hablando de sus galas, ¿sí? La desposada. Y entre las galas de la desposada, entre San Juan, tal vez lo más importante es el vestido de novia. Entonces quisiera que miráramos unas cositas de ese vestido que me parece espectacular. Vamos a Apocalipsis 19:7. Es ese pasaje tan hermoso. 19:7. Ok. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Ay, me parece eso tan divino. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Fíjese ese momento tan maravilloso que nos incluye a nosotros, porque nosotros somos parte de esa novia. Y yo te pregunto, ¿estás alistando tu vestido de novia? ¿Estás alistando tu ajuar? Y aquí nos dice claramente cómo es ese vestido. Mire, mira que hace al final acciones, hace la aclaración ahí al final, acciones, porque muchos creen que es ponernos la ropita bonita, limpia, planchadita. Y dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nadie la va a preparar. Nosotros, cada uno, tenemos que hacer esa preparación. Y lo que la hermana nos está diciendo aquí, el siguiente versículo, se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es lo que el Señor quiere, las acciones justas de los santos. Esa es nuestra vestimenta, ¿no? Y siempre esa vestimenta nos habla de esa santidad, de esas acciones. Y acordémonos que la santidad, ya un momentito, hermana, lo que el Señor más ama es que tengamos esas acciones justas, pero que no venga de esa justicia humana imperfecta, sino que venga del justo que habita dentro de nosotros. Eso hace que nuestro vestido de novia sea limpio, blanco, resplandeciente, que son esas acciones justas que Dios quiere que tengamos, las acciones del justo que vive en nosotros. Hermana Marinela, ¿nos quieres decir algo? Hermana Marinela. Sí, hermana, que no me cogía el dato. Hermana, las acciones justas son las obras. Sí, el diario vivir, el diario caminar, sí. Pero entonces, fíjate que ya no son en una justicia. Pero sería que obras y actos, porque obras y actos sí es acción. Obra es algo que uno hace, es el conjunto, diría, ¿no? Obra y actitud. Todo, pero en la justicia del justo que habita en nosotros. Fíjense que en el Antiguo Testamento en Isaías nos dice que las justicias humanas son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios, ¿sí? Lo que nos parece a nosotros súper justos, al Señor le parece horrible, ¿sí? En cambio, Él quiere este vestido, que es las acciones justas de los santos, que es con esa justicia del justo, que es maravilloso. Quisiera que viéramos algo más del vestido en el Salmo 45:13. ¿Cuál es la cita, Pati? Salmo 45:13.
fíjense, el título de este salmo dice Cántico de las bodas del rey. Salmo 45:3. Sí, y nos habla de las bodas del Rey de Reyes, del Señor Jesús. Entonces, hermana, nos lee ahí del 13 al 15, por favor. Sí, claro. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro en su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella y compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo y entrarán en el palacio del rey. En el lugar de tus padres, allá hasta el 15. Sí. Entonces, fíjense que ahí nos da otra clave de cómo es ese vestido que tenemos que tener la novia del Cordero. Toda gloriosa del rey en su morada. ¿Cómo? Mi hermana Patricia, ¿sí? Leyendo esto, se me viene a mí, aunque eso siempre es así, Dios nos compara siempre la novia de la iglesia. Sí. No hay más cosa hermosa cuando la novia está planeando su vestido y la boda, a lo que le digo yo, de casarnos. Ninguna novia quiere el vestidito maluco, quiere lo último, la última moda, lo limpio, y uno no escatima, encargue a las personas para adornar la mesa. Una novia de verdad que quiere la elegancia y todo, ella se apersona de ver aún y supervisar a los encargados del evento para que todo salga y después sentir la satisfacción de decir, no hubo ningún detalle fuera de control, todo tuvo de control. Entonces yo me imagino que así es que es, enamorado uno del esposo, estar pendiente, el pelo, o sea, el pecado, la iniquidad, todo eso sacando, porque obviamente no es el vestido que uno se va a poner, sino lo que tú decías, el que va por dentro de nosotros, el de Jesucristo. Exactamente, muchas gracias, hermana. Pues veamos aquí qué nos dice este pasaje de cómo debe ser ese vestido, esa tela maravillosa. Dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. ¿Sí? Cuando estamos en su presencia, en su morada, es que estamos formando esa parte especial de ese vestido de novia que el Señor quiere que tengamos. De brocado de oro es su vestido. Y habíamos visto en muchas partes de la Biblia cuando hablan de oro, están hablando como una tipología de la vida divina. El oro, brocado de oro, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, o sea, sus compañeras, ¿no? Sus amigas, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Así tenemos que entrar. Estaba pensando cómo es ¿cómo se llama? Un telar. Tiene unos hilos verticales que dan el largo y el ancho de lo que va a ser la tela. Y eso se llama la urdimbre. Y van otros hilos horizontales tejidos en la urdimbre y se llaman ahora se me fue el nombre. Se me fue. Bueno, ¿la trama? Sí, señor, la trama. Trama y urdimbre. Entonces, fíjense tan lindo. Habíamos visto cómo la trama y la urdimbre van tan entrelazados, cada hilo, los que van verticales con los que van horizontales van tan entrelazados. Así tiene que ser. Fíjense que los hilos de oro representan la vida divina y los hilos que son de lino o de otro material, ¿sí? Hablan de la vida nuestra humana. Y el Señor se ha agregado a nosotros. Él quiere habitar en nosotros, por eso nos ha dado el nuevo nacimiento con la obra de Cristo. Entonces ya no somos algo separado, ¿sí? La vida divina por allá y la vida humana por otro lado. El Señor quiere que estemos entrelazados con esa vida que nos ha dado a través de Jesús. Y eso, como esa tela, esa urdimbre y esa trama que no se zafan, están íntimamente unidas cada día. Y no solamente es ese brocado, perdona hermana Marinela, ya te doy la palabra, no solamente ese brocado tan íntimo, ¿sí?
que es ese entretejido, sino lo que dice ahí, bordados. ¿Se imagina lo que es bordar? Entra la aguja con el hilo y sale. Y eso duele, pero el resultado es divino. Entonces tenemos que bordar ese vestido nuestro, ¿sí? Nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, sí tiene que ser purificado con ese lino fino, blanco y resplandeciente que son las acciones justas de los santos. Pero además tiene que ser bordada. Y nos habla de cuando metemos la aguja, estamos muriendo algo que al Señor no le gusta, pero le estamos metiendo, bordando, embelleciendo ese vestido de novia con todo lo que el Señor es para nosotros. Entonces ahí los invito a que nos pongamos a bordar nuestro vestido espiritual para nuestras bodas. Hermana Marinela, ¿qué nos querías decir? Hermana, yo tengo una pregunta. Pues es verdad que nosotros somos la novia de nuestro Señor Jesucristo, pero así como el cuerpo tiene diferentes funciones y las acciones justas de los santos, o sea, así como el cuerpo tiene diferentes funciones, hay diferentes acciones justas de los santos, o toda la iglesia vamos a tener el mismo vestido, o diferente. Pues mira, así como el cuerpo de Cristo no es una sola persona, sino es un cuerpo corporativo, ¿sí? Cada persona que ha creído, cada creyente, que estemos vivos o que hayan existido antes y después, somos parte de ese cuerpo, somos como una celulita que conforma un cuerpo, y como dice Pablo, el uno puede ser el ojo, el otro el pie, el otro la mano, sí, todos conformamos el mismo cuerpo. Acuérdense que él dice en Efesios 4 que es un solo cuerpo, con una sola cabeza, con un solo Señor, con un solo Espíritu, somos uno solo. No importa que nos congreguemos en un lado o en otro, en una ciudad o en otro, somos un solo cuerpo corporativo, ¿sí? Tú, yo, todos los que estamos, todos los que hemos creído, somos células del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es la novia, ¿sí? Entonces, todos somos la novia. Y pues el simbolismo de tener ese cuerpo, ese vestido, también lo habla en Efesios 5, ¿no? Que él quiere que su esposa sea completamente purificada. Si quieren, miremos un momentico en Efesios 5. O sea, hermana, que todos tenemos que tener el mismo vestido, las mismas acciones justas. La misma característica, ¿sí? Puede que tu bordado sea más bonito que el mío, pero que todos debemos, y eso es una cosa que nadie nos lo puede regalar, no lo podemos comprar, no lo heredamos, cada cual tiene que lograr esas acciones justas de los santos, como dejando que el justo que vive en nosotros se exprese a través de nosotros. Esas son las acciones justas, ¿sí? Y ya bordarlo es embellecerlo aún más con todo lo que Cristo es y con morir a todo lo que no es Cristo, todo lo que el Señor no le gusta, todo lo que era ese viejo hombre de pecado y contrario al Señor, tiene que morir totalmente. Con la aguja lo vamos sacando y más bien le vamos poniendo perlas preciosas que son las características del Señor. Ay, ya se me acabó el tiempo, me queda un poquitico. ¿Termino o dejamos ahí? No, mi hermana, esto está muy excelente, así que siga, y si terminamos en vigilia no hay ningún problema. Bueno, voy a contarlo, es que yo hablo mucho. Quiero decir una pequeña cosita. A ti, no te oye. ¿Sí, Julito? Sí. Sobre esto que acaba de preguntar la hermana Marinela, nosotros somos individuales, no somos fotocopias. Cada uno de nosotros es distinto y ha sido hecho distinto por la mano de Dios, porque Él a todos nos hizo y a todos nos dio nuestra propia forma de ser. Y en eso de las acciones justas de los santos, cada cual tiene su forma de obrar, pero Él nos transforma en nuestro obrar para que ese obrar nuevo sea agradable para Él. Entonces, aunque Él asuma de las acciones justas de los santos,
pero cada cual tiene su naturaleza, cada cual tiene su forma de pensar, cada cual tiene su forma de orar, pero lo que al Señor le gusta de esas acciones justas es que nuestro obrar y nuestro actuar esté conforme con Él, pero Él no nos coarta, Él no nos obliga a que seamos robots, exacto, no somos sus muñecos, nosotros somos su creación, somos seres vivos, autónomos, pero Él es el único que nos llama a que nos peguemos a Él, que nos sujetemos a Él para ser libres. Eso es una maravilla del Señor. ¿Sí? Gracias. Sí. Mi Gracias. hermano Julio, se podría decir entonces, como él mismo dice, cada quien tiene su propio carácter. Cada uno tenemos nuestro propio carácter. Y les quiero compartir, como es una escuela, uno dice, yo decía, bueno, el Espíritu Santo transforma. Uno se alimenta espiritualmente, crece el espíritu, el alma, y a la realidad mi cuerpo tiene que dar el fruto de lo que yo estoy alimentándome. Pero mira que me llevó a algo, que habían algunas falencias pequeñas, y yo un día en una oración yo dije, pero Señor mío, Dios del cielo, yo hago mi parte, hago esto, hago aquello, me estoy alimentando. No me estaba como haciendo como Job de perfeccionándome, sino reconociendo que me dijera qué pasaba, porque esa área. Y me llevó el espíritu al versículo, pero es que yo también he dado el dominio propio. Y si tú no mantienes tu dominio propio en tu área, no es culpa de que no ores, no leas ni nada. Y yo dije, caramba, pero ahora esta es otra parte. Yo pensaba. Y resulta que un día dije, uy, no, me queda a veces como difícil. Y dije, bueno, Espíritu Santo, y con Dios, ayúdame en el momento que esté en la situación. Porque a veces uno como que quiere, o lo que me pasa a mí, yo quiero que se enamore la gente, como uno dice, ay, yo no me puedo comer un bocado si no oro, yo no puedo comprar nada si no le pido a Dios. Yo hablo con Dios todo el día, exacto, estoy con Él en comunión, y uno quiere forzar a la gente. Y una vez que estaba en una explicación, el hermano David me decía, es con amor en Dios y en Dios. Y en el dominio propio, clarito lo dice, es tu hora de tu dominio propio. No es en ti, es en mí. Deja mi espacio. Bueno. Entonces, sí, es aquí como dice el hermano Julio, caracteres distintos, pero que Dios los va moldeando, teniendo en cuenta el dominio de propio uno para el bien de Dios. Vamos a permitir que la hermana Patricia, son las 9:03, termine. Gracias, hermano. ¿Sí? Y quiero decirles que recuerden que las obras demuestran que eres salvo. No te salvan. Las obras, lo que tú haces, demuestra tu salvación. Eso lo enseña Santiago. Por eso nuestro vestido es de lino fino, porque nuestras obras deben ser acorde a la vestidura que vamos a tener en las bodas del Cordero. Entonces siga mi hermana Patricia para que termine usted tranquilamente. Lo voy a terminar, muchas gracias. Entonces, haciendo un pequeño recuento de qué nos está diciendo estos dos pasajes que hemos visto, Juan capítulo 12 y Jeremías 2, básicamente me llama la atención Jeremías 2:2, cuando dice, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu amor, de cómo andabas detrás de mí, y nos lleva a Apocalipsis 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo quisiera que pensáramos, hermanos, que ninguno de nosotros nos gustaría que el Señor algún día nos dijera eso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, yo pienso que es rico que nos exhortemos, porque hay veces que uno se enfría por un motivo, por otro, porque anda ocupado, por lo que sea, pero no podemos permitir eso, que el Señor sienta que somos esa novia enamorada. Como yo decía el otro día, que no seamos una novia desgalamida ahí, sino una novia intensa,
que se muere de amor por el Señor y que se lo demuestra de todas formas. Entonces preguntémonos cómo estoy con el Señor, ¿sí? Que no nos pase que a veces por circunstancias nos alejamos, lo que decía ahí en Jeremías 2, nos alejamos y entonces nos ponemos peor, porque entonces sacamos al Señor de nuestra vida y eso es gravísimo. Pero acordémonos que si nos está pasando eso, hay un camino vivo y maravilloso para regresar a Él. El camino es Él, Jesús. Y entonces, cuando tengamos una circunstancia, una situación que nos está alejando del Señor, reconozcámosla y tratamos de remediarla con Él y en Él, ¿no? Y buscar siempre su voluntad en todo lo que nos estoy pasando. Y preguntémonos, ¿le estoy pidiendo lo que yo quiero? Un capricho que yo tengo, o estoy pidiéndole al Señor lo que me conviene. ¿Y qué es lo que me conviene? Lo que Dios quiere para mí, ¿sí? Y a veces nos enfrascamos en que ¿por qué no me da esto? ¿Por qué? No, pues el Señor nos va a dar no lo que queremos por capricho, sino lo que nos conviene para lo que Él quiere formar en cada uno de nosotros. Nos conviene para ser esa novia que está transformada, ¿no? Ay, perdón, quería que leyéramos en Efesios 5, desde el versículo 25. O bueno, leámoslo desde 21. 21 en adelante, si me haces el favor. Con mucho gusto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ojo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, los maridos, entréguense por uno. Ya se echaron a reír, sigo. Sí, señora. ¿Hasta qué número es? Sigue, yo te digo hasta cuál. Ah, bueno, perfecto. Usted manda. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a las iglesias y se entregó a sí mismo por ella, para santificarlas habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, escuchen, a sus mujeres, como a sí mismo cuerpo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muchas gracias. Pero fíjense aquí tan lindo, como dice que cómo quiere el Señor esa novia, esa esposa, ¿sí? Y cómo nos muestra ese misterio tan grande de que Él quiere ser nuestro esposo y nosotros somos la novia y seremos su esposa por la eternidad, su ayuda idónea. Él quiere una ayuda idónea. Y dice en el 27, a fin de presentarse, en el 26, para santificarla. Él quiere que seamos santos, pero Él es el que nos santifica.
Él es la verdadera santidad, ¿no? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así nos purificamos, por eso es tan importante leer la palabra todos los días. Estaba viendo de un estudio que hicieron unos médicos poniendo esos electrodos en el cerebro a ver qué pasa cuando la gente ora, cuando la gente lee la palabra. Dicen que es un cambio maravilloso y que muchas veces se va viendo cómo las personas van sanando de muchas dolencias, ya sean del cuerpo o ya sean del alma, al leer la palabra, al orar. O cuando hay personas enfermas y hay otros orando por ellos, de verdad se ve un cambio en la persona enferma también, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Así quiere el Señor que seamos. Y Él mismo está haciendo la obra de crear esa novia. Él dio su vida para dar nacimiento a esa novia. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mire que a mí me encanta orar con este pasaje, porque yo le pido al Señor no solo que me quite todas esas manchas de mi vestido y que sea limpio y resplandeciente, sino que me quite todas las arruguitas además. Él dice ahí que nos va a quitar también las arruguitas, ¿no? Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué lindo, así es nuestro vestido, así es nuestro vivir. Y fíjense aquí también en el 30 me impacta, porque somos miembros de su cuerpo, todos, de su carne y de sus huesos. ¿Dónde están los huesos del Señor? ¿Dónde está la carne del Señor? Tócate tú mismo. Y dices, aquí, este es el cuerpo de Cristo. Sus huesos y su carne ya no son míos, son de Él, ¿no? Y en el 32 es impresionante. Grande es este misterio, porque dice que los dos serán una sola carne, hablando en el versículo anterior. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Vemos cómo queda entrelazado, como la trama y la urdimbre que habíamos hablado, completamente unidos. Nosotros, la novia, con el amado. Bueno, ya voy a terminar, qué pena que me iba extendiendo. Entonces, pensemos en Juan 6:6. Él está alimentando a los 5,000 y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué vamos a hacer para alimentar a todos estos? Y era que él no sabía. Él sí sabía lo que iba a hacer, ¿no? Y lo mismo pasa cuando estamos pasando por momentos difíciles, por situaciones que a veces no sabemos qué hacer. Pero él dice, ay, yo sí sé lo que voy a hacer. Y en Juan 13:7, cuando estaba lavándole los pies a los discípulos, esa noche maravillosa de la Pascua, dice, lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después, ¿no? Y lo mismo nos dice, hay momentos que dice, pero Señor, ¿por qué está pasando esto? Yo no entiendo por qué permites que yo esté sufriendo esta enfermedad o esta situación o este abandono o la falta de trabajo. Bueno, tantas cosas que nos pueden afligir y a veces no entendemos. Pero si el Señor lo permite, es por nuestro propio bien. Él algo nos quiere enseñar y Él nos puede decir, lo que estoy haciendo no lo estás entendiendo, no lo comprendes ahora, pero después lo vas a entender. Y cuando uno pasa por esas tormentas, agarraditos de nuestro amado, uno dice, uy, cómo crecí en el Señor, cómo lo conocí, cómo gané de Él, gracias a esa situación difícil. Entonces, ya terminando, les pido, los exhorto para que practiquemos ese amor al Señor, esa Betania, que Él se sienta feliz en nuestras casas, feliz en nuestros corazones, felices de que le digamos todos los días, te amo, te necesito, te admiro, amo tu palabra, amo tu presencia, amo servirte con mi vida, amo servirte con mis bienes, con mi casa, con mi familia, con todo.
y que en mi casa quiero servirte y honrarte. Todos los días practiquemos eso, practiquemos la lectura de la palabra. Y amar la palabra de Dios es obedecerla y vivirla. No solamente leerla para tener un conocimiento intelectual, sino es de verdad que quede grabada en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro diario de vivir. Y no quedarnos en que solamente sé algo de ti, sino que quiero conocerte. No quedarnos en lo que otros nos cuentan de Él, sino que tengamos nuestra propia experiencia de Él cada día y no alejarnos de Él por ningún motivo. Y me parece lindo que lleguemos a ese amor tan grande, que nuestro corazón arda al oír su palabra, como les pasó a los discípulos en Emaús, que decía que sus corazones ardían al escucharlo. ¿Y cómo lo reconocieron? Por la manera que hablaba, ¿no? Y bueno, lo último, no acordémonos que un día que no oremos es como que lo estoy dejando. Y es como si lo voy dejando, lo voy olvidando. Entonces, que seamos su Betania, consintámoslo todos los días. Bueno, muchas gracias, hermano. Qué pena que me iba alargando un poquito. Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. Y hermano, muchas gracias por abrirnos este tiempo para compartir un poquito del Señor. Excelente, mi amada hermano. Mi amada hermana, de verdad, excelente. No sabía que Betania era tan diferente, le soy sincero. Usted me hizo ver cosas y recordar cosas, ¿cierto? Marta, Marta, cuán afanada estás, solo una cosa es necesaria, y María. Y eso es en Betania. ¿Verdad? Para Jesús Betania era un lugar especial. ¿Para cuántos la congregación es un lugar especial? Me voy a ir a encontrar con mis amigos, ¿cierto? Y hay Judas, que hay que amarlos. ¿Qué se le hace? Toca amarlos. Y debemos oler rico, ¿no? ¿A qué olemos? ¿A nardo puro o muerto? ¿Ustedes qué dicen por ahí? ¿Quiere decir algo, hermano Julio? No, señor. No, estoy feliz oyendo. Amén. Sí, también estoy muy feliz. Y en las bodas del Cordero nos vamos a ver pronto, pronto. Esto cada día está peor. Se están cumpliendo, como se dice, las profecías. Tenemos que seguir unidos. No olviden el primer amor. Los espero mañana a las 4:30 para que sigamos estudiando la palabra. Él es el alfa, Él es la omega. ¿Ok? Que el Señor le quite las arrugas a Marinela, que está diciendo ahí que debemos orar para que las arrugas se vayan. Amén. Y bueno, vamos a orar para ser despedidos en esta bella noche. Mi mamá literal, ora Señor, rejuvenéceme como las águilas. Sí, y ahorita la hermana Patricia, Señor, quítame las arrugas. Y como entendimos que el Señor